Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por asistir a este acto. Gracias también a las personas que me acompañan en la mesa, a Pepa Caro, a Jacinto Porro, a Blanca Flores y a Pedro Sevilla. Estamos aquí en este acto en homenaje a nuestro poeta, Julio Mariscal, que gracias a la UCA, que esta semana del libro se la ha dedicado especialmente a nuestro poeta arcense. Desde aquí, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Arco de la Frontera, quiero agradecerles que hayan tenido ese detalle. Además, bueno, brevemente, hace poco que hemos celebrado el homenaje del centenario de su nacimiento, en ese noviembre literario, durante todo el año, pero especialmente en ese noviembre literario, con una serie de actividades, de conferencias, las que Pedro y Pepa nos han ayudado a organizar. También en la calle Escribano, hasta hace poco, un poco antes de Semana Santa, estuvo la exposición que hicimos en referencia a este centenario, con una selección de poesía y una selección de fotografía. Y bueno, no creo que tengan que explicar, menos a los ya presentes, la importancia que tiene la figura de Julio Mariscal para Arco. Al final, pues bueno, es nuestro poeta de referencia. Creo que muchos de los poetas y de las poetas de la actualidad de Arco están influenciados en determinada medida por Julio, así por ejemplo Pedro o Abraham lo reconocen abiertamente. Y bueno, sin más, pues eso, agradecer vuestra presencia, agradecer a las personas que están aquí en la mesa acompañándome, y no me voy a extender, que si no hasta aquí hasta mañana, y venís a escucharlos a ellos, no a escucharme a mí. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Jacinto. Gracias. Bueno, hay un toque que nota la diferencia de edad entre la principal interviniente y el segundo. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la delegada y al Ayuntamiento por colaborar en la celebración de este acto en este edificio al que todos recordamos y al que todos le tenemos bastante cariño. En segundo lugar, felicitar a Jesús Fernández, el director del área de biblioteca de la Universidad de Cádiz, y también a Lourdes Rosado, también compañera del área de biblioteca, archivo y publicación de la Universidad de Cádiz, por su propuesta para dedicar la Semana Universitaria del Libro a la figura de Julio Mariscal. Cuando me sugirieron que habían pensado en dedicarle esta semana a Julio Mariscal, pues evidentemente, por múltiples razones que todo el mundo no hace falta que sean explicadas, dije que adelante, ¿no? También quisiera reconocer el trabajo y el entusiasmo que han puesto especialmente las compañeras del área de biblioteca, en concreto Lourdes Rosado, en la preparación de la semana y muy específicamente en la preparación de la exposición, que aquellos que no podáis haber ido aún, es una exposición que a mi modo de ver ha quedado magnífica y que va a estar prácticamente hasta noviembre, ¿no? Hasta octubre. Y también quisiera darle las gracias a la colaboración que ha mostrado en toda esta organización de la semana y también de la exposición a Carmen García Tejera y Blanca Flores Cueto, que se encuentra con nosotros en la mesa. También no está presente, pero es inexcusable darle las gracias a Aurelio Sánchez por la confianza que ha puesto en la Universidad de Cádiz, puesto que ha depositado para el uso de esta exposición documentos inéditos hasta ahora, ¿no? Había preparado un discurso, pero voy a esperar a que los demás hablen, que es lo más interesante del acto. Daros las gracias por venir aquí y daros también las gracias en nombre del rector de la Universidad de Cádiz por la colaboración que habéis prestado en la organización de esta Semana Universitaria del Libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Ayuntamiento, universidad, la biblioteca de la universidad, al trabajo que se ha realizado, bueno, por parte de la universidad especialmente, y la colaboración de este ayuntamiento para que la semana, 10 días este año, en torno al libro,
la exposición en torno a Julio Mariscal, que estará hasta octubre, y estas jornadas, ¿no?, dándose la mano Cádiz con la Universidad de Cádiz, con la Sierra como comarca, como decíais el otro día, pues es de agradecer. Gracias a todos los que estáis hoy aquí también. La exposición ha quedado espectacular. Hay que felicitar, bueno, a María del Carmen García Tejera, que está aquí, que ha puesto muchísimo entusiasmo en la misma, a Lourdes Rosado y a su director, ¿no? Porque además, cuando yo creo que le rondaba la idea por la cabeza, pues ya me llamaron, y haber podido también aportar un granito de arena en la misma, pues me ha llenado, bueno, de alegría y de satisfacción, porque como bien sabéis, pues mis estudios literarios fundamentalmente se centran en el grupo Alcaraván de Arco de la Frontera, todos sus poetas, grandes poetas, grandes creadores como hay aquí en este sitio tan maravilloso, y mi tesis doctoral sobre Julio Mariscal. Por lo tanto, el que se contara un poco con mi criterio me parecía, bueno, la verdad, de siempre agradecer, ¿no? Mi universidad y este sitio al que tantas horas y tantas veces, tantos paseos dediqué para que esos dos trabajos vieran su fruto. Yo no sé ya aquí qué más decir sobre Julio Mariscal, porque, bueno, y su sobrino Aurelio y Manolo, que también estuvo el otro día con nosotros, agradecer siempre ese apoyo, esa presencia, sobre todo a los investigadores, ¿no?, de la literatura contemporánea, a los investigadores de una época muy complicada, porque la generación del 50 a la que pertenece Julio precisamente fue una generación que sufrió, bueno, los avatares de la dictadura, de la censura y de un contexto sociocultural difícil. Por lo tanto, el mérito de trascender y permanecer en nuestra historia ya, ¿no?, de la literatura, y de, en este caso, una ciudad como Arcos, ¿no? Yo creo que es doblemente importante por todas esas dificultades. Julio estuvo muy vinculado a Paterna. Hoy no ha podido estar aquí Juan Sánchez, que después de que se terminasen, bueno, mis estudios fundamentales sobre la obra de Julio, ha seguido, igual que Pepa y Pedro, que aquí nos acompañan, difundiendo y engrandeciendo y ampliando aquellos datos, con fotografía, con cartas, todo lo que hasta que yo leí la tesis se estuvo bueno, descubriendo y demás. Yo lo que aquí vengo a decir simplemente es que continuéis con esa difusión de la obra, con ese disfrute de la misma. Julio Mariscal es un representante por méritos propios de la generación del 50. Sus temas y su estilo literario son únicos en su generación en cuanto a temas, a tratamiento de los recursos estilísticos y al uso de la métrica, que a pesar de simplemente sus 10 y nada más y nada menos poemarios editados en la época, ha venido creciendo con los años. Por lo tanto, eso es un motivo de muchísima satisfacción para las personas que hemos estudiado su obra, que la disfruten, que la lean, que la difunden, que la lleven a donde puedan, porque lo merece, la obra lo merece, y lo más importante es que a lo largo de este tiempo, pues la obra de Julio está llegando cada vez a más gente, a grupos literarios,
a personas que lo siguen y te hablan de sus poemarios y se nota que se los han leído y que les han llegado, ¿no? De su tierra y de su tierra de secano y de su trébol de 4 hojas o de su quinta palabra, ¿no? Yo no me voy a extender, yo estoy aquí simplemente representando un poco, bueno, pues lo que han sido los estudios y la difusión de la obra de Julio. En la mesa yo creo que hoy tienen algo más que decirnos dos personas que, bueno, fueron seguidores de la obra de Julio, los jóvenes poetas entonces, que después empezaron con Liza y luego con Calima, al amparo, bueno, también de otros grandes poetas de la generación intermedia como Antonio Hernández, al que no se le puede olvidar, ¿no? Que también defendió desde el primer momento la obra de Julio. Y bueno, y ellos como jóvenes poetas, entonces, y ahora mismo defensores y divulgadores de su obra, pues les corresponde en este momento contarnos y decirnos todo lo que en torno a Julio hoy vamos a oír. Muchas gracias a los dos y a todos ustedes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos. Me ha gustado muchísimo esta colaboración de la Universidad de Cádiz con el Ayuntamiento, con Cultura, porque yo creo que es la primera vez que se hace un homenaje a Julio Mariscal y se habla de Julio Mariscal en la Universidad de Cádiz, creo, y me parece bastante interesante y ojalá no se quede ahí y sigamos manteniendo ese vínculo entre los poetas de Arcos y la Universidad de Cádiz, que son muchos también, como ha dicho Blanca, pues del grupo Alcaraván y de Liza, que merece la pena también en algún momento hacer un estudio con ellos, ¿no? Mi cometido hoy va a ser leeros unas cartas que escribe Julio Mariscal y, bueno, cada día nosotros tenemos más canales de comunicación y ni siquiera nos acordamos de lo que ha supuesto el género epistolar en el siglo XX, entre los poetas y entre los poetas y alumnos ávidos de emular a sus admirados maestros. Me parece una fuente de investigación interesante que puede descubrirnos la personalidad, los gustos y hasta el ambiente en el que se desenvolvían los poetas. Julio Mariscal era un buen comunicador cuando escribía cartas a otros poetas. Creo que en ellas era más explícito, la estructura textual le facilitaba una conversación escrita fluida que no conseguía con la misma expresividad en una conversación oral. Su relación con los distintos grupos literarios del momento, su cercanía a Gloria Fuertes, Pilar Paz Pasamar, Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonal o Aquilino Duque, entre otros, debería rastrearse algún día para un estudio más profundo que sirva como complemento a los estudios que se han realizado de su obra. Por mi parte, voy a ceñirme a las cartas que Julio Mariscal escribió a un joven entonces, estudiante, nacido en 1941 en Vejer, llamado Francisco Basayote, y que hace ya bastantes años me remitió en un manuscrito titulado Memoria de Julio a propósito de un epistolario. Francisco Basayote fue varias veces premiado por su poesía, publicó una veintena de libros en verso, es autor de estudios sobre las relaciones entre el paisaje y la poesía, tanto en la revista Cántico como en la revista Platero y en otras revistas también. Colaboró en catálogos para exposiciones y su obra está recogida en algunas antologías de poetas sevillanos, como la colección de Soleares, que dirigió nuestro querido poeta Antonio Luis Baena, y en otras antologías sevillanas. Su libro Libreta del Caminante, que publicó por 2003, creo, se cierra con un poema dedicado a Julio Mariscal. Dice: Julio Mariscal in memoriam, Arcos, 10 de diciembre de 2003. Y el poema dice así: Haciendo a la profundidad de mi propio espejo, la imagen de un tiempo perdida en su azogue revive la blancura y en el destino de serpiente en el que duda el guadalete
Santa María, la antigua y principal, San Pedro el fuerte y, como todas las murallas, torre de la traición. Y en un geranio el grito descarnado, la gota de sangre que desciende a la memoria en busca de las palabras de un hombre que de Arcos hizo vía de salvación e íntima gloria. Dios mío, poeta, qué difícil. Este poema que cierra este libro, el último verso dice: Dios mío, poeta, qué difícil. Esas son palabras de Julio Mariscal, que luego lo vamos a ver en sus cartas. Ahora vamos a ver también de dónde nace esa admiración. Yo diría que devoción de Francisco Basayote hacia el poeta, poniéndole voz en una carta de Julio. Dice Julio así: sus poemas me gustaron. Es usted muy joven y tiene que andar mucho camino. Hágalo sin prisa, lea mucho y escriba poco. Discipline esa fogosidad de la juventud excesiva. Adelante, pues, y a talarse esos resabios del 19. Los clásicos y los poetas de hoy. Los poetas, por Dios, y no toda esa epidemia de intrusos. Así se expresaba Julio Mariscal en una de sus primeras cartas al jovencísimo poeta de Vejer. Un cándido admirador que se atrevió a escribirle, a pesar de su timidez, sin siquiera conocer su dirección. Escribió su primera carta y por toda dirección puso Julio Mariscal, poeta, y le llegó la carta. Me ha parecido interesante para esta celebración del centenario del poeta arcense exponeros a través de sus cartas los pensamientos y la personalidad de Julio Mariscal y al mismo tiempo recordar a una entrañable persona, a un poeta también como es Francisco Basayote. El poeta de Vejer había leído Quinta Palabra, poemario número 4 de la colección Alcaraván, cuando tenía 16 años y estudiaba en el Instituto Columela de Cádiz. Le gustó tanto ese libro que ahorró las 15 pesetas que costaba el libro en la vieja librería Excelsior para leerlo en la soledad de su pueblo. Ensimismado por la palabra del poeta, decidió escribirle, y con esa carta comienza su contacto epistolar, que aunque breve, no deja de ser clarificador del magisterio del poeta de Arcos. En la primera carta, Julio Mariscal le da su primera lección con estas palabras. Escribe usted dos adjetivos, sencillo y claro. Si hubiese usted agregado la palabra emoción, hubiera usted definido mi concepto de poesía. Claridad, sencillez, emoción. En esa carta le habla de su admiración por Pedro Salinas, el gran poeta que escribió que la poesía es siempre obra de claridad, de esclarecimiento, aunque necesite los arrebozos del oscuro, y de Juan Ramón Jiménez, del que dice que ha acertado en el concepto justo de sencillez, porque sencillo es lo conseguido con menos elementos, es decir, lo neto, lo apuntado, lo justo. Falta, añade Mariscal, la emoción. Pobre del poeta que enmascara su verdad, su mundo interior, su pan y su sal por el tópico, el certamen, el tararí tarará. La verdadera poesía no consigue serlo hasta que deja de ser de uno para ser del lector. En esa primera carta, Julio Mariscal presenta la poesía como desnudez pura. Solo lo sencillo, lo claro y lo que emociona son referentes poéticos. En otra carta, en la que Basayote se confesaba un poeta novel, Julio le responde: poeta, Dios mío, qué difícil. Novel somos todos. En poesía siempre se está empezando. Hay que procurar aquello del poeta francés. Dios nos da siempre el primer verso, nosotros tenemos que procurar que los restantes no desmerezcan de su primogénito divino. Para Francisco Basayote, los libros de Julio, especialmente Poemas de ausencia y aquellas cartas, eran la razón de donde bebía poéticamente, y cito textualmente. De ellos, se refiere a los libros y a las cartas de Mariscal, emanaba una fuerza, un magnetismo misterioso, a los que me aferraba con fuerza en los múltiples naufragios de mi vida y de los que me salvaron con toda seguridad por esa fe en su palabra. En una tercera carta le habla de su libro Poemas de ausencia y le dice: Poemas de ausencia es para mí mi mejor libro. Quizás por esa tristeza que usted me señala y que posiblemente alguna vez se hará luna y jazmín, como me pronostica un buen amigo,
para el Pentecostés de la alegría. Era habitual costumbre en julio pedir en sus cartas a otros poetas alguna postal o foto de su lugar de origen, y en este caso le pidió al joven unas fotos de Vejer. A vuelta de correo le contesta lo que sigue. Creo con usted que Arcos y Vejer tienen en común bastante más que la frontera. Paisaje, ambiente y sobre todo esa maravillosa tristeza andaluza, ese encontrarse siempre en las cosas elementales, que en definitiva son eternas, del pan, la carreta, el pegujal y el cardo, en donde Dios ha puesto un poquito más de ternura, un muchísimo más de corazón y gracia. Y de nuevo le ofrece su consejo poético. Lea a Lorca, Antonio Machado, Alberti, lea sobre todo canciones, cosas de ritmo fácil, de consonantes perfectas. No es posible llegar al verso blanco sin esta prueba de actitud que ya es el prefacio de la madurez. En primavera de 1959 le decía: Alberti, con Juan Ramón, Antonio Machado y Federico, forman el cuadro mágico de la mejor poesía andaluza, que ya ha roto fronteras y es poesía universal. Es cierto que soy un apasionado de Lorca, por eso no te digo nada de él, pero sí voy a copiarte unas cosas y ya me dirás. Esa era otra manera usual en él de ejercer su militancia poética, transcribir poemas de sus poetas preferidos en sus cartas a los amigos. También Aquilino Duque lo consideró uno de sus maestros junto a José Luis Tejada, a pesar de pertenecer a la misma generación, y recuerda que llegó hasta Lorca y Alberti de la mano de Julio Mariscal, es decir, de su puño y letra. En esta carta, donde ya tutea a Basayote, la primera le dice de usted, después ya dice: mira, te hablo de tú, y te ruego que lo hagas igualmente. Entre poetas no hay años de más, no hay más que los mismos afanes, los mismos sueños, las mismas añoranzas. En otra carta vuelve a hablar de Lorca, molesto por una crítica que aludía a su homosexualidad, y expresa la siguiente reflexión. Me parece poco elegante bucear en la vida privada de un poeta. El poeta nos da su obra, pero no está obligado a darnos lecciones de moralidad. La obra del poeta llega a nosotros y en ella esa gracia divina del genio, el hombre, pero hay que dejarle sus circunstancias. En respuesta a otra carta de Basayote, Julio Mariscal define su concepto de Semana Santa y con él su religiosidad. Él se consideraba un capillita furibundo, entregado totalmente a su cofradía de la soledad en los días previos a la Semana Santa. Y dice: la Semana Santa aquí es maravillosa. Yo que he escrito tanto sobre ella, ahora pienso que no dije nada, que todo resultó pálido ante este paisaje de duros olivares y calles en pie sobre el abismo, por donde marchan las cofradías en un recorrido espeluznante, colmado de color. La procesión andaluza, con sus inefables imágenes esculpidas por manos de escultores artesanos, por donde menos cuenta la filigrana trabajada que el hálito misterioso que de la escultura se desprende. La figura de un Cristo cerca, palpable, cuya forma podemos tocar, cuya sangre podemos beber, se desdobla en el aire para que la aspiremos y nos sintamos transidos por el grito de la mesianidad. Grito de religiosidad tremenda y frustrada que viene de lejanas generaciones de hombres absolutos en su sed de Dios. Su religiosidad le lleva a la reflexión sobre la muerte y escribe a Basayote para interesarse por su opinión sobre la muerte. Le dice que la cuestión de la muerte le apasiona y que es posible que alguna vez haga una antología sobre la muerte en la poesía española. Hay una carta de 1959 en la que Julio Mariscal corrige unos poemas de Basayote y creo que merece la pena transcribir alguna de sus palabras. Poema ambicioso de tema, con aciertos indudables, pero con imágenes descolocadas. No es poesía moderna aquella que rebusca por oscurecer el poema, sino la que dice de manera distinta: somos andaluces, gracias a Dios, y no hay que dejar de serlo. Tú sabes que una de las virtudes de la poesía andaluza es el culto a la forma. Y termina su lección diciendo:
No sé si conoces a un poeta que se llama Emilio Prados. Voy a copiarte algo de él. A veces expresaba sus gustos sin cortapisas, como es el caso de Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, del que dice que la poesía cerebral no le interesa gran cosa, aunque reconoce su magisterio. Julio, en sus cartas, pasa de informar que por Radio Nacional de España radian Yerma, ese terrible poema dramático de Lorca, por si Basayote puede oírlo, que le diga qué le parece, a comentar el premio de la crítica otorgado a Blas de Otero por su libro Ansia, del que dice: está estupendamente otorgado porque es un gran libro de un gran poeta, aunque eso de no ser andaluz me duela algo. Su última carta a Francisco Basayote es del 15 de abril de 1959. Luego se rompe la comunicación epistolar, quizás, dice el poeta de Vejer, por mis traslados a tierra y emociones nuevas, o por la transición del escritor de Arco hacia su obra posterior y definitiva. Estremecido por la muerte de Julio Mariscal, en noviembre de 1977 escribe: desde entonces llevo el peso de una pérdida doble, la del maestro y la de mi propio aprendizaje quebrado. Desde entonces todos mis poemas, aunque lleven otra motivación, aunque se hayan urdido en otras tramas, aunque la emoción creadora haya sido otra, son todos poemas de su presencia, porque todos han manado de la fuente que él supo abrir con su palabra, poemas a él debidos. Y yo lo entiendo, pues no sabéis cómo entiendo a aquel joven Francisco Basayote, porque cuánto hubiéramos dado Pedro Sevilla o yo por recibir una carta del maestro Julio Mariscal. Mi timidez no me permitió acceder al poeta teniéndolo tan cerca. Lo veía pasar por mi calle, lo espiaba desde mi azotea, siendo un adolescente que copiaba curiosamente poemas de Machado, de Lorca, de Alberti, de Blas de Otero y de Julio Mariscal en un cuaderno de cuadritos. Era en aquellas tardes luminosas, calladas de mi pueblo, cuando mi mano aún no apretaba esa moneda que nos ata a la tierra y mi alma era fresca, sin estrenar, como la primera mañana del mundo. Gracias. Un noviembre de los primeros años de este siglo, creo, no sé si el 2003 o 2004, pero desde luego fue en la época de Pepa Caro como alcaldesa de nuestra ciudad, acudimos al corral de muertos de Arcos de la Frontera para llevarle crisantemos y versos al poeta Julio Mariscal Montes. La mañana era fría, fosca, pero desde el interior de los cipreses nos llegaba el canto amarillo de los pájaros que parecían querer desmentir a la muerte o al menos atemperarla con luz y música. Entre los asistentes, además de las autoridades y la familia del poeta, se encontraba el poeta sevillano Manuel Mantero, que aquella tarde iba a hablar de su amigo Julio. El ya viejo poeta permaneció un rato ante la tumba y antes de volverse del lado de la vida se despidió con un estremecedor: adiós, Julio, hijo. Si cuento este pasaje entrañable, casi íntimo, es porque en Mantero quiero personificar a todo un centón de poetas que admiraron y admiran a Julio, que admiraron y admiramos a Julio, a su poesía dolorida y auténtica, y que seguimos empeñados en que tenga su sitio de honor en la poesía española. Querida delegada de Cultura y demás autoridades municipales, querido exalcalde señor Carrera, querida familia de nuestro poeta Julio Mariscal y queridos amigos. Yo no soy un entendido en la obra de Julio Mariscal. Yo puedo, y voy a hacerlo, enumerar los libros publicados por Julio Mariscal, hablar de su vida en Arcos o de su estancia en Paterna, que es su segundo pueblo, su otro pueblo, pero poco más. Ante la poesía de Julio Mariscal, y cada vez que me acerco a sus versos me sucede, me transformo
en el adolescente que lloraba abrazando contra su pecho libros como Pasan hombres oscuros o Poemas a soledad. Y como todos sabemos, el adolescente no es un ser erudito, ni sabio, ni conocedor, sino que es una criatura desvalida, llena de intuiciones y de emociones. Así soy yo cuando hablo de Julio Mariscal y cuando escribo de Julio Mariscal. Tan es así que cuando el poeta jerezano José Mateo me confió el prólogo a la antología que él había preparado para la editorial Renacimiento y que con poético acierto tituló La mano abierta, no pude hacer otra cosa que contar la historia de aquel adolescente que desde su lejana calle del Molino se acercaba al Colegio de las Nieves, aquí cerquita, donde ejercía de maestro el poeta, para verlo pasar, para envidiar su dolor, para conocer al ser humano del que había brotado poemas tan formidables que me hacían temblar y llorar, arrebatado por la belleza y por el desamparo. Como pueden ver y como ha contado Pepa Caro antes, un episodio muy parecido, nuestra amistad viene de viejo, incluso de cuando no nos conocíamos, porque ya estábamos hermanados por esta pasión por Julio Mariscal. Mi conocimiento de la poesía de Julio, como decía, es pasional y no es racional ni erudito. Y así sigo, emocionado con sus versos como entonces, sintiendo el temblor de su corazón acorralado. Julio no escribía cartas comerciales, como se dijo una vez que debían ser los poemas, sino que iba dejando en decasílabo en decasílabo, verso a verso, la pulpa sagrada de su existencia, esa cosa hecha de anhelos y de emoción, de afán de ascender hacia algo ineludible e inalcanzable. Pero comprende uno que ustedes no han venido aquí a escuchar a un adolescente arrebatado, sino a saber algo de Julio Mariscal, del poeta arcense Julio Mariscal. Así que voy a explicar brevemente algunas cosas. Julio Mariscal nació en 1922, en noviembre, en una casa de la Cuesta de Belén, de la que 55 años después, otro noviembre, salió para morir en el hospital de Jerez. Dicen que por una perforación de estómago, aunque yo, que he tenido acceso a su certificación de defunción, sé que murió por una perforación del alma. Fue niño y fue a la escuela de las Nieves, donde unas décadas después ejercería de profesor. Fue hijo de una madre cariñosa. De hecho, él retrata la escuela como un lugar y un tiempo entre dos besos, el beso de mi madre a la partida y el beso de mi madre a la llegada. Y fue hijo de un padre frío y distante, porque los padres de aquella época, tenían que ser fríos y distantes para no malcriar a los niños con debilidades y otras anemias sociales. Fue niño, vivió la eternidad de la infancia, pero el tiempo, como hace con todos nosotros, acabó expulsándolo de la eternidad y de ser un niño Dios Juan Ramoniano pasó a ser un pobre jornalero de sí mismo, a atender citas de reloj y miedo. A grandes rasgos, la poesía de Julio Mariscal se sustenta en 4 grandes temas. La muerte, ya en la lectura de Pepa de Basayote se habla ya de la muerte como una de las grandes obsesiones de Julio. La muerte, decía, el amor, la tierra y Dios. Poeta de escasa pero de rotunda producción poética, se inicia en el año 1952 con Corral de Muertos, libro de una muniana resonancia editado en la colección Neblí y que sería reeditado ya en el año 1972 por la colección Álamo de Salamanca. La muerte es su gran obsesión, una obsesión arrebatadora, puede decirse.
Su sentido hedonista de la existencia le hacía incomprensible la desaparición física de una persona, su destino corporal de gusanos y podredumbre. Corral de Muertos no es un tratado metafísico sobre la muerte, sino un lamento por la carne arrojada a los muladares del olvido. Ni siquiera Dios, ese Dios que veremos aparecer luego, entre otros libros, logra atemperar el dolor y la angustia por lo descarnado de la muerte. Corral de Muertos es un desamparado paseo entre las tumbas donde el poeta interpela a los difuntos conocidos o a aquellos que duermen en la fosa común del anonimato. La muerte volverá luego, ya en otros libros, y ahí no será ya tanto el lamento por la carne, porque está Dios para darle bálsamo, cobijo y sentido a todo. Porque en Julio Mariscal, creo yo, casi todo es dual. La muerte es olvido, pero a la vez salvación y sentido. El amor es, en un principio, una mañana azul de corpus y de canciones, pero más tarde será pezuña, tierra e improperio. Dios es un Dios Padre justiciero, pero también, y él se apunta a este último, es un Dios Jesucristo, que es caridad y amparo. Y la tierra, que es sustento, memoria, pero que también es una madre terrible y devoradora. Pasan Hombres Oscuros, de 1955, y Poemas a Soledad, que se publica ya en 1975, pero que es un libro que nace cuando pasan Hombres Oscuros. Es un mismo libro con 20 años de distancia de publicación. Fueron en principio un libro único, lo digo aquí, donde el amor se ofrece como salvación del mundo. El amor, limpio, alborozado, refleja por contraste un mundo turbio, injusto, al que hay que combatir. En estos libros se puede ver, o al menos yo he querido ver, que el sentido de la justicia no nace en Julio Mariscal de ninguna consigna política ni de ningún credo ideológico, sino que nace directamente del amor. A través del amor humano y, lógicamente, a través de su gran referencia que es Jesucristo, doblemente humano por divino. Por eso, gracias a todo eso, ningún partido político pudo apropiarse nunca de Julio Mariscal, ni arrimarlo al ascua de sus mítines, por más que en sus versos se denuncie la bota del cacique o las madrugadas en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Es verdad que en el libro Tierra de Secano, que se publicó en Jerez en la colección La Venecia, sucumbe a lo que se llamó poesía social, tan de moda entonces, pero aún así, se salva por su autenticidad y sobre todo por su amor más allá de consignas. El amor, el otro amor, irrumpirá luego en el desolador libro Tierra. Aquí el amor ya no es un chorro de luz ni un alimento ético contra la injusticia. Aquí el amor se convierte ya en toros y alaclanes y, lo más triste, en portazo para padres y hermanos. Su íntima condición amorosa es cantada aquí como un baldón que le impide, según él, ascender a la gracia. Dios, como dije, es para Julio el Dios Padre, trasunto del Padre terreno, justiciero e inquisitivo. Menos mal que vino al mundo ese otro Dios, el Dios humano, el judío de la cruz y la palabra, que es, ante todo, amor, comprensión y esperanza. Como muchísimos cristianos, Julio Mariscal habría sido ateo si no aparece en el mundo el Cristo que él canta en los sonetos de Quinta Palabra, un libro del año 58 que fue prologado por José María Pemán.
La tierra, lo hemos dicho, también es ambivalente. Amamanta y devora, nutre y destruye. Una especie de relación simbiótica tierra-hombre que se trasluce en muchos de los poemas de Julio Mariscal. Julio Mariscal murió muy joven, con 55 años. Como dije antes, murió de una perforación del alma. Murió desengañado, dolorido y atormentado. Nunca, salvo en su infancia, fue feliz, aunque amó mucho y, como dice Dostoyevski, quien ama no necesita ser feliz. Denunció la injusticia apelando al rostro de Jesucristo, no a ningún ideario político. Amó a algunos hombres, pero se despreció a sí mismo por ello. Por tanto, y a pesar de que murió en el año 1977, que era una fecha propicia para apropiaciones indebidas, ni la izquierda política ni ningún colectivo erótico ha podido nunca contarlo entre sus filas. Que como algunos mantienen ese desapego pudiera haber perjudicado su difusión poética es lo de menos. Lo importante es que ahí está su obra, auténtica y palpitante. Cada vez que uno se asoma a la poesía de Julio Mariscal, ve el rostro vivo de un hombre, de un ser humano. Cada vez que uno se asoma a ella, por lo menos a mí me pasa, se le llenan los ojos de verdad, de belleza y de agua buena. Muchas gracias. Hay tres cuestiones que habéis además nombrado y bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de comentarla. Una es muy curiosa porque Francisco Basayote, que poco antes de morir precisamente me envió su último libro en torno a Julio Mariscal, era natural de Vejer. Es que Julio hizo su servicio militar en Vejer. Allí es donde él también conoce a Varela Gilaber, otro poeta que participaba en las revistas literarias y demás de los años 40, años 50, con el grupo Platero primero, con el grupo Alcaraván también. Y era, bueno, cuando se lee, bueno, sus primeras cartas y demás, se ven esos ecos todavía de Alberti, que es de esa primera poesía de los poetas de esa época, que luego van evolucionando. Luego también habéis hablado de Manuel Mantero. Manuel Mantero hizo una antología de los poetas también de las revistas literarias y demás, y estaba Julio destinado de maestro en la Sierra del Andévalo, en Huelva, y quedó con él en la estación de tren o de autobuses en Sevilla para encontrarse, porque él quería en su antología, bueno, pues tener más impresiones de él y además conocerlo personalmente, porque se conocían, pero por carta y demás. La verdad es que se cruzaron y no, en esa ocasión no se conocieron. Luego contaría Mantero que, claro, para él era inimaginable que cruzarse con alguien que iba muy acelerado con las patillas y cargado con un pavo y cosas del campo y de la huerta, jamás pasó por su imaginación que podía ser Julio Mariscal. Es que Julio Mariscal era maestro y además eran cuando le dieron las vacaciones de Navidad. Él venía de allí para Arco, haría trasbordo en Sevilla y bueno, ese día no se encontraron, pero después sí que mantuvieron durante mucho tiempo pues ese vínculo y esa amistad y también esas conversaciones. Es curioso porque precisamente en esos años, en 1958, Mantero le escribe un poema a Julio Mariscal como si fuese un vaticinio de lo que vendría después, porque esto lo escribe Manuel Mantero en 1958
Julio no fallece hasta 1977 y es muy curioso porque esto lo escribe él en Málaga. En ese año el título del poema es El poeta matará a Julio Mariscal Montes y decía así: porque tu sangre es tu peor condena, no te importe morir mano en la brida, cabalgando un septiembre en desacierto. Dentro del corazón de la azucena ganarás la batalla de la vida, Cid lunar y andaluz después de muerto. Es algo de verdad increíble, pero curiosísimo. Y luego, por otra parte, la crítica que no ha abundado a lo mejor en la obra de Julio, sí parece que ya va viendo esa progresión en el estilo, en la forma, a través de sus libros. Hay libros que se publican con bastante posterioridad, cuando muchos de sus poemas, tú has hablado de Poemas a Soledad, que también tendría que haber ido, muchos de los poemas a Soledad se publicaron ya en Alcaraván y se publicaron en la revista Platero, y estamos hablando de los años 1949 a 1956. Él sí que es verdad que tenía esa dificultad de publicar, él daba a conocer a otras personas a través de sus cartas, a través de bueno, el correo epistolario y todo lo demás. Pero sí que además de esos 10 poemarios, todo el tema epistolar, esas postales que andan por ahí y esas cartas de las que ha hablado también Pepa, y esos poemas sueltos que están en las revistas literarias, él llega sin haber salido de Andalucía, sin haber salido de la provincia de Cádiz prácticamente a Hispanoamérica, y se cartea pues con todos los escritores vivos de su generación, de la anterior y de la posterior. Creo que quizás por todos esos motivos y por ese vaticinio de Mantero, la obra de Julio sigue cabalgando después de que él en su cuerpo sí que haya muerto, ¿no? Yo nada más, ya no. Muchas gracias. Bueno, pues ya para cerrar el acto y antes de dejaros con Javier Salmerón, que va a interpretar algunos temas, reiterar mi agradecimiento a la Universidad de Cádiz en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Arcos por haber elegido a la figura de Julio Mariscal. Creemos que es muy merecedor y desde nuestra parte muchas gracias. Y yo voy a finalizar leyendo un poema que es mi favorito, que es el que leo casi siempre cuando le hacemos la ofrenda floral, y me gustaría cerrar el acto, por lo menos la parte de la mesa, con este poema. Te evoco aquí, en un 9 de noviembre. La noche se ha quedado pequeña para el pueblo, clavado en un campo de olivos medroso y polvoriento. Va estrenando mi paso calles aún sin historia, las manos a la espalda y el corazón contigo. Voy diciéndome a solas que aquí, entre todos, este pobre hombre que cruza no es más que otro guijarro de la calle, otro oscuro monigote de esos que niños van dejando con picón por las calles. Pero quiero evocarte aquí, junto a lo feo, junto al sudor y al hombre de las 20 pesetas, y decirme diciéndote, no, todo no es lucha, esquina obtusa o lluvia sin nostalgia, porque tengo tu nombre para medir la luna y tu recuerdo para clavármelo en la sangre. Este poema, además de muchas cosas, a mí una de las cosas que más me hace reflexionar, y que al final es una idea muy manida, pero que muchas veces hace falta que nos la digan o que la leamos para saberla, y es que nadie se muere mientras creemos que está con nosotros y mientras le evoquemos y nos empeñemos en mantenerle con vida. Entonces, pues bueno, creo que con este acto y con cada vez que abrimos un libro de Julio, cada vez que le leemos o cada vez que hacemos algo en torno a su figura, pues lo evocamos y hacemos que no haya muerto, aunque ya no esté con nosotros. Julio, a pesar de ser ahora tierra otra vez, sigue presente en este puñado de casas, en la plaza, en la fuente y en el horizonte cansado de olivares.
en los azulejos que llevan su poesía, en los libros que reviven cada vez que lo elegimos de entre los estantes o, por ejemplo, en actos como este. Julio sigue vivo cada vez que lo evocamos junto a los feos, cuando acudimos a las páginas de su poesía para buscar un verso que sea capaz de poner palabras a lo que sentimos, cuando las tomamos prestadas, sirviéndonos de ellas como un bálsamo que se aplica sobre una herida, porque hay algo más loable o más bello que pueda hacer una persona que usar las palabras para curar a los demás. Cogió su soledad, su dolor, su nostalgia, su tormento, la incomprensión de los demás y lo convirtió en poesía, en una poesía que después para muchos ha sido remedio y medicina. No sé si alguna vez Julio fue consciente de esa dimensión. Se dice, con razón, Pedro lo ha dicho, que Julio Mariscal, ahora conmigo, es el poeta del amor, de la muerte, de la tierra y de Dios. Para mí en concreto Julio es el poeta del consuelo. Así que simplemente quería cerrar haciendo esa reflexión y una vez más reitero las gracias por vuestra asistencia a la universidad y os dejo con Javier Salmerón. Muchas gracias. Voy a poner mi pincelada musical y voy a empezar con un tema que fue el primer poema que yo musiqué de Julio Mariscal, que es Ciprés. Aquí donde los hombres se han tendido para olvidarse dentro de su muerte, tú sigues vertical sin ofrecerte, limpio y sonoro al último latido, que manos que ya fueron se han unido en tierra cruda para sostenerte, que talle de otro abril vino a traerte, ejemplo en las cenizas de su olvido, boca sin risas, senos, cabelleras, se mezclan en tu sangre envenenada por el terrible empeño de la altura, que loco derrochar de primavera en el tapete verde de la nada, para que se cumpliera tu hermosura. Después fueron viniendo más canciones. Quiero terminar el acto con un tema que he producido, que salió el 18 de noviembre de este año, para conmemorar su primer centenario. Cerraré con él. Después de Ciprés fueron viniendo otras canciones como por ejemplo esta de Dijiste para siempre. Dijiste para siempre y te marchaste breve entre los pinos. Y yo, Dios mío, me iba preguntando ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? ¿Qué haré cuando me enrede entre las horas? Cuando la estrella clave en mí su nombre. ¿Qué harás, corazón mío? Y ahora ya el tiempo alfanje
entre nosotros. Me sigo preguntando, ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? ¿Qué haré cuando me enrede entre las horas? ¿Qué haré con tanta tarde? Con tanto corazón, con tanto barro. Si no tengo tus ojos para alzarme, ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? ¿Qué haré cuando me enrede entre las horas? Cuando la estrella clave en mí su nombre, ¿qué harás, corazón mío? El siguiente tema se llama Madre. Me ha llegado de pronto tu presencia, madre mía, en el aire de septiembre, cuando el otoño en inicial se cuaja en breves chaparrones y hojas muertas. Cuando el otoño, madre, aquí conmigo, me miraba las manos y eran manos cuajadas de las tuyas, crisantemo, las con que volar otros otoños. El aire estaba quieto, parecía previsto todo para este momento. De niño por tus manos entre tardes doradas, con mandil y abecedario, o se me alborotaba la mirada, se me nublaba el cielo de tus ojos. Cuando entre estancias y rubor andaba mi conciencia en alguna travesura, era toda la vida, madre mía, aquí contigo. Amor y pan caliente mientras que haya en el comedor se lavan el pan comido a oscuras, los cubiertos, la amarga soledad de cada día. Para despedirme voy a tocar este tema que os decía que acabo de producir. Hay un videoclip, por si no lo habéis escuchado, se llama El Pueblo y está en redes. Se grabó en Paterna de Ribera porque todo hace indicar que el pueblo del que habla, por lo menos en gran parte, era su segundo pueblo, como ha dicho Pedro Sevilla, que fue Paterna de Ribera. Entonces hemos grabado el videoclip allí con la inestimable ayuda de mi querido amigo Juan Sánchez, o como llamamos entre los amigos, Juan de Paterna.
lo he llamado, pero tenía un acto en Paterna, en impresiones, y no ha podido venir. ¿Puedo coger agua, Pedro? Muchas gracias. Mientras bebe agua, a mí me gustaría hacer un apunte. Y es que se fijen muy bien en la letra, ahora que tenemos tan fresco el Congreso de la Lengua que se ha celebrado en Cádiz y que se ha defendido el habla andaluza, y como hablaba Fernando Quiñones, Carlos Mundo de Ori, Caballero Bonal y Pilar Paz y tantos poetas como teníamos de la generación del 50, esa tierra, esas palabras, los términos que utilizaba Julio en su poesía, es que son el reflejo precisamente de ese habla, de esa forma que tenemos de expresarnos, esos términos que no deben de perderse y que son el ejemplo tan ilustrativo y tan digno del que tenemos que estar tan orgullosos de nuestra forma de hablar español, ¿no? Aparte, buscar el vídeo de Pueblo que ha hecho Javier, porque de verdad que es una maravilla. Nada más, perdón. No, estamos en familia. Quiero decir que este tema, aunque se compuso a guitarra y voz, que es como la voy a cantar ahora, es la primera vez que lo voy a tocar porque tal como está arreglado, tal como está concebido en estudio, no tenía intención de tocarlo en directo tal como se ha concebido en la versión de estudio, porque tiene muchos arreglos. Lo voy a tocar tal como se concebió, que era guitarra y voz, que es mi instrumento. Espero que os guste, se llama El Pueblo. El pueblo, ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, una vieja rutina de misas y rosarios, y luego un horizonte cansado de olivares. Eternos lutos, recuas y canciones, 3 días de verbena para la Cruz de Mayo y el baile transparente del domingo. Alguna vez también se muere alguien, cambia el cabo de la Guardia Civil, en fin las cosas. Los días van hundiendo su escarpelo en la corteza enorme del hastío, porque pueblo es sudar, parir, partirse el alma sobre el yunque o el arao. Sopas de ajo a despuntar el día, a media tarde y a la noche, mullirse bien la carne para la bota enorme del cacique, y madrugadas en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Pero también el pueblo tiene su espadaña, su romero, sus niños, sus canciones de rueda. Pueblo de España, elemental clavado, remachado entre olivos e intemperie, pueblo de largas privaciones, desamparado y solo, tendido a la campiña, como una mano abierta, implorando un poquito de compasión. Un
Celemín siquiera, de eso que llaman paz, sueños desvelos. Muchas gracias.